Hemos estado estudiando de cómo poder madurar algunos aspectos que a veces no nos ayudan, y cómo poder superarlos. ¿Se acuerdan? Entonces, hoy vamos a estudiar, este, precisamente para madurar, cómo ser discípulos de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a ver cómo es importante esto que tomemos en serio a Dios en nuestra vida. No nomás es cuestión del domingo, voy y canto y hago, y entre semana, pues quién sabe, ¿sí? Pero vamos a ver cómo es un discípulo de Jesucristo y que hay que ser discípulos para estar creciendo y estar sirviendo a Dios. Bien, ¿qué es un discípulo? Bueno, Cristo fue el que estableció los discípulos. Él, cuando estuvo aquí en la tierra, pensó en algunos y los apartó. ¿Y cómo lo hizo? Simplemente llamó a unos poquitos personas y para que le siguieran, ¿sí? No tiene que ver con que vayan al seminario, no tiene que ver con que repartan folletos o estudien algo especial, ¿verdad? Tiene que ver con que pues le sigamos al Señor, y vamos a ver qué implica esto de seguir al Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 28. Mateo 28 es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Ya lo tienen? Mateo 28, versículo 16 al 20. Dice ahí: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, esto es lo que se conoce como la Gran Comisión. Si se dan cuenta, es lo último que aparece en Mateo, ¿sí? Y aquí, ya que el Señor Jesús se iba, les dio digamos, este asunto de que hagan discípulos, ¿verdad? Hacer discípulos no es hacer conversos o hablar a los inconversos, no tiene que ver con repartir folletos o estudiar teología, no. Hacer discípulos, ¿verdad? Como aparece en este pasaje, es que vayan, no a evangelizar, sino a ser discípulos, ¿sí? No que vengan a la iglesia. La orden es que hagan discípulos, ¿verdad? Esa era la meta. Así que, ¿cómo se hacen los discípulos? ¿Sí? ¿Cómo se hace uno discípulo de Jesucristo? Si esa fue la orden, vayan y hagan discípulos, ¿sí? Y noten que ese es el verbo principal, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 19, por tanto, ir y hacer discípulos, ¿sí? Eso es lo que les estaba pidiendo el Señor Jesucristo. Lo demás es, digamos, un resultado, ¿sí? Un discípulo de Jesucristo, pues, se bautiza, va a todas las naciones, es enseñado, en fin. Pero aquí el asunto es hacer discípulos. ¿Y cómo se hacen los discípulos? Bueno, debemos seguir las técnicas que empleó Jesucristo mismo. Vamos a ver rapidito en esta mañana qué fue lo que dijo Jesucristo, qué fue la forma en que Él apartó a sus discípulos y qué es la forma que tenemos que actuar nosotros para ser discípulos y hacer discípulos. O sea, que seamos discípulos
y que ayudemos a otros a que sean discípulos, ¿verdad? Así que ahí en Marcos 3, si quieren ver conmigo, unas páginas después de Marcos 3, 13 y 14, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Esto fue lo que hizo Cristo con sus primeros discípulos, ¿verdad? Este era el principio. Y notemos que hay tres cosas en este pasaje en cuanto a lo que hicieron los discípulos, ¿sí? En primer lugar, anunció quiénes eran. Se limitó a pocas personas, ¿verdad? Dice que llamó para sí a los que él quiso, ¿verdad? Se limitó a 12, ¿sí? En segundo lugar, ahora debían estar con él. Los seleccionó y dice, y llamó así a los que quiso, ¿verdad? Dice para que estuviesen con él. Entonces llamó y ahora dice que se asocien con él, ¿verdad? Deben estar con él. No eran talentosos, no tenían mucho que dar, pero aquí la idea es que los llamó para que estuvieran con él, ¿sí? Y en tercer lugar, les da la tarea que debían hacer. Dice ahí, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, ¿verdad? Entonces seleccionó, se tenían que asociar con él y ahora tenían que, los iba a enviar para que predicaran y hicieran discípulos, ¿verdad? Pero para que esto pasara, los discípulos tenían que apartar el tiempo para estar con él, ¿sí? Eso fue lo que él les pidió, ¿verdad? No es que estaban tomando notas todos los días y a ver qué va a decir hoy. Simplemente estuvieron con él, ¿sí? Y ya que pasaron tiempo con él, estaban listos para cambiar al mundo. Estuvieron con él, vieron lo que hacía, vieron lo que decía, ¿sí? Porque estaban con él. Y ahora, pues, ya estaban listos para predicar. Como digo, no eran talentosos, no eran religiosos, eran trabajadores digamos, de clase baja, ¿sí? Vamos allá en Hechos capítulo 4, que nos da un detalle de cómo eran estas personas. Hechos 4, versículos 12 y 13. Dice ahí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y le reconocieron que habían estado con Jesús. Miren nada más. Perdón, Hechos 4, ¿qué dijo? Perdón, Hechos 4, 12 y 13. Dice que aquí, y esto ya fue cuando se fue el Señor Jesucristo, ya se quedaron ellos para predicar. ¿Sí? Primero fue Pedro, ¿sí? Pero la gente que lo estaba escuchando, oye, pues, ¿qué les pasa a esos cuates? Ellos son del vulgo, ¿sí? Entonces, le dijeron, oye, hay una diferencia entre ellos. Se nota que estuvieron con Jesucristo, ¿sí? Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que estuviesen con Él, ¿sí? Así que aquí tenemos a estos hombres sin letras andando con Jesucristo. Eran discípulos y ahora se dedican a ser discípulos, ¿verdad? Entonces esto fue lo que pasó con los primeros discípulos de Jesucristo. Entonces esto quiere decir que tal vez ustedes son discípulos o nada más son cristianos. ¿Son discípulos? Yo soy discípulo. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver en qué consiste el discipulado y luego hacemos una evaluación de nuestra vida
y vemos si de veras somos discípulos de Jesucristo. Vamos a Lucas, al libro de Lucas, al capítulo 14, versículos 25 al 33. Escuchen con atención lo que hizo aquí el Señor Jesús cuando llamó a sus discípulos. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puedan acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que vienen contra él con 20,000? Y si no pueden, cuando el otro está todavía lejos, le envía una emboscada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí Jesucristo estaba definiendo precisamente cómo es un discípulo de Jesucristo, ¿verdad? Dice que vino una gran multitud, se fijaron ahí en versículo 25, vino una gran multitud, no había compromiso o entrega profunda, solo iban con él. Y se dieron cuenta que en este pasaje que leímos, 3 veces él dijo: no pueden ser mis discípulos. Luego otra vez: no pueden ser mis discípulos. Y la tercera vez: no pueden ser mis discípulos. 3 veces lo dijo para definir lo que hace un discípulo, ¿sí? Así que a Jesús no le interesaban las multitudes, porque aquí había muchos, ¿verdad? Dijo: miren, no es cuestión de que más vengan conmigo, ¿sí? Tienen que hacer esto y esto y esto, si es que quieren ser mis discípulos, ¿verdad? Así que él no estaba interesado en multitudes, que sean pocos pero buenos, ¿sí? Eso me llama la atención de algunos grupos aquí en Puebla, bueno, en todo el mundo, ¿verdad? Que son iglesias enormes, ¿sí? Yo conozco una iglesia aquí en Puebla donde iba un montón de gente, pero pocos son discípulos. Conozco a varios que han ido ahí y llevan sus vidas hechas desastre, pero van a la iglesia, ¿sí? El ir al lugar de reunión no nos hace discípulos, ¿verdad? Así que para definir qué era un discípulo, ¿verdad? Aquí dijo 3 cosas, ¿verdad? 3 áreas, y son condiciones no negociables, ¿sí? Así que esto es lo que hace un discípulo. Dice ahí el versículo 26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujeres e hijos y hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Ahora, aquí no está diciendo precisamente que los aborrezcan, ¿verdad? Lo que Cristo quería decir aquí es que no debe haber competencia entre Jesucristo y los demás, ¿sí? El discípulo escoge en primer lugar a Jesucristo. Antes que vengan los demás, ¿sí? Primero es Jesucristo. Que no haya competencia, ¿verdad? Escoger a Él sobre todas las cosas. Primero Cristo y después los demás. ¿Quién es el primero en su vida? ¿Es Cristo?
Bueno, aquí les puso la primera condición. Tienen que poner prioridades. Y si Cristo no es la prioridad, no son discípulos. En segundo lugar, ¿verdad? Versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí tiene que ver con metas y deseos personales, ¿sí? Llevar su cruz, llevar la carga. Todo verdadero discípulo debe estar dispuesto a seguirle a él. Eso tiene que ver con entrega, ¿sí? Si tiene metas y deseos en su vida, ¿verdad? El discípulo sustituye eso que tiene él para seguir a Jesucristo. No quiere decir que no podamos hacer cosas, ¿verdad? Pero si al ser discípulos que queremos hacer algo, pero de repente Cristo dice, no, haz esto. Primero está lo que dijo Jesucristo. ¿Y qué es de lo que yo quería hacer? Pues mira, primero tiene que ser Jesucristo, ¿verdad? Esas metas y deseos, ¿verdad? Tiene que ser Jesucristo. Y por eso allá en Romanos 12, versículo 1, dice, ¿cómo dice? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, si uno quiere ser discípulo de Jesucristo, ¿verdad? Las metas y cosas que yo tengo van en segundo lugar. Si yo estoy haciendo algo que Cristo me dice, oye, yo quiero que hagas esto, ¿sí? Pues primero obedecemos a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace un discípulo de Jesucristo. Cristo lo hizo así. Vamos a Juan 6:38. Que dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto fue lo que hizo Cristo. Yo he venido para hacer la voluntad de Dios, y no hago mi voluntad. Y eso es precisamente lo que está diciendo aquí Jesucristo que hagamos, ¿verdad? Que haya una entrega a Él. Si uno quiere ser discípulo, debe decir, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Yo quiero servirte, yo quiero amarte, y aunque estoy haciendo esto, dime, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Entonces, las metas y los deseos, ¿verdad? Son después de lo que Él me dice que yo haga, ¿verdad? Ahora, es difícil una entrega a Jesucristo. No es fácil, ¿verdad? Muchos se apartan, ¿sí? Pero debemos estar dispuestos a cambiar. Sus metas, lo que quiere en la vida, si Dios lo guía, debe hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace un discípulo. Miren, cuando yo acepté a Jesucristo como Salvador, yo iba a poner un negocio, porque con mis padres aprendí a hacer empaques, empacar casas y empacar muchas cosas, y se ganaba un montón de dinero. ¿Cómo es posible que nomás por hacer esto se cobre esto? Dije, yo quiero hacer esto, ¿sí? Así que mi meta era poner un negocio como estos, pero acepté a Jesucristo como Salvador, ¿sí? Y me di cuenta que yo necesitaba decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y Él me mandó al seminario porque no conocía mucho la palabra de Dios, ¿verdad? Así que Él cambió mis planes y me fui a estudiar y conocí la palabra para servirlo a Él. Así que debemos estar listos. No a todos los llama para ir a estudiar, ¿verdad? Pero los llama para servirle ahí donde están, ¿sí? Entonces, un discípulo de Jesucristo, como dice aquí en esta parte, ¿verdad? Estábamos leyendo en Lucas 14, versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, voy a dejar esto que me gustaba, que anhelaba, ¿sí? No lo voy a hacer por seguir
a Jesucristo. Así que esta es la segunda razón para ser discípulo de Jesucristo. La tercera razón, versículo 33. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí habla de las cosas. Para ser discípulo debe dejar a un lado lo material. ¿Sí? Eso no quiere decir que no podemos tener cosas, ¿sí? Pero que las cosas no nos posean a nosotros, ¿verdad? Así que las posiciones deben ser a un lado cuando yo voy a ser discípulo de Jesucristo, ¿sí? Si tiene algo que tome su tiempo y su corazón, suéltelo. Un discípulo de Jesucristo deja aquellas cosas en segundo lugar. Primero es Jesucristo. Y es lo que está diciendo aquí. Entonces, si suelta esas cosas, será verdaderamente, como dice aquí, un discípulo, ¿verdad? Fíjense que un ejemplo de lo que son los discípulos de Jesucristo cuando lo siguieron, ahí en Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, el versículo 20, dice ahí, ellos entonces dejando, bueno, comenzamos con el 19, y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Eran pescadores. Cristo dijo, vengan en pos de mí. Y dejaron lo que tenían. De eso vivían. ¿Sí? Pero le siguieron a Jesucristo. ¿Sí? Y luego ahí en el 4:22 dice, y ellos, bueno, está hablando de otros dos discípulos, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Sí? Eso es lo que hace un discípulo de Jesucristo. Le sigue a él. Suelta las demás cosas para seguirle a él. Ahora, este es el costo del discipulado. Y eso fue lo que Dios nos mandó a hacer discípulos. ¿Sí? No que vengan nada más a las reuniones y cantemos, no. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Pero la meta es que sean discípulos de Jesucristo. Y esas son las tres cosas que Cristo puso aquí como condición para ser discípulo. Ahora, ¿por qué un precio tan alto? ¿Por qué Cristo pide esto tan alto? ¿Sí? Allá en el versículo de Lucas 14, el versículo 28 al 33 ya lo leímos, pero otra vez lo voy a hacer para que captemos la idea. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que vean comiencen a burlarse de ella. Entonces tiene que ver porque es como una, dice, esto es como una construcción, ¿sí? Que uno se sienta a calcular, ¿puedo o no puedo? ¿Sí? Si es discípulo de Jesucristo, tiene que dejar todo, ¿sí? Y voy a hacer la construcción. Y aquí habla de la guerra también. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10,000 al que viene contra él contra 20,000? ¿Verdad? Entonces, aquí habla de dos ejemplos. Primero, la construcción, ¿sí? El segundo es la guerra. Y aquí hay el precio que hay que pagar para ser discípulos. ¿Quiénes son aquí en este versículo el que hace estas cosas? ¿Uno o Jesucristo? Yo pienso que aquí se refiere a Jesucristo porque Él es el que hace la construcción y es el que gana la carrera, la guerra, ¿sí? Pero aquí los discípulos tienen que ser buenos, ¿sí? Si Él va a dirigir esto, yo tengo que alistarme y hacerlo bien para que el edificio crezca bien. Todos los discípulos tenemos que dar lo que tenemos, ¿sí?
para que tanto en la construcción como en la guerra, que son los dos ejemplos que pone aquí, ¿verdad? Pues puedan salir adelante, ¿verdad? Aquí determina la construcción, la calidad de discípulos que somos, ¿verdad? Los obreros deben ser capaces y entregados. El soldado debe ser fuerte y no estar cansado, ¿verdad? Así que estas son las condiciones del discípulo, ¿verdad? Es un llamamiento serio el que pide aquí Jesucristo para que puedan ser discípulos, ¿sí? Fíjense que cuando yo acepté a Cristo en mi vida, hubo un cambio. De veras, Cristo cambió mi vida, ¿sí? Mi familia, todos iban a la iglesia en la mañana, en la tarde y en la noche. Que antes de que yo fuera cristiano era solamente un religioso, ¿sí? Pero una vez que acepté a Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Comencé a leer la Biblia. Y ya tuvo sentido para mí la Biblia. Antes no me la leía, quién sabe qué está diciendo, ¿verdad? Pero ya como hijo de Dios, leía la Biblia y tenía sentido, ¿sí? Y entonces uno de los primeros libros que yo leí fue el libro de Juan. Y allá en Juan, el capítulo 9, me llamó la atención cuando comencé a leer la Biblia ya como cristiano. Leí este pasaje. Y ahí en el versículo 1 y 3 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayas nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que me llamó la atención que había sanado a un ciego, ¿verdad? Y luego este ciego, vinieron otras personas a decirle: oye, ¿tú eres el que estaba ciego? Dice ahí el versículo 10, y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me lo untó en los ojos y me dijo: ve a lavarte, y me lavé y recibí la vista. Y entonces le preguntaron: oye, ¿dónde está él? Dice: no sé, ¿sí? Y luego ya en el versículo 18, 15, perdón, el versículo 15, dice ahí, y volvieron pues a preguntarle los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y ahí estaban con que: oye, ¿qué pasó con esto? Y otra vez, varias veces le preguntaron lo mismo: ¿quién te lo hizo? Entonces él respondió, ahí en el versículo 25, él respondió y le dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces yo cuando leí este pasaje, dije: este cuate no conoce a Cristo, pero fue sanado, ¿sí? No sé más, solo que él me sanó. Entonces yo me puse a pensar cuando le acepté a Cristo. Lo primero que hice fue hablar con mis amigos: mira, Cristo ha cambiado mi vida, ¿por qué no lo cambias tú? Dice: no, tú estás sugestionado, eso no existe. Entonces, cuando leí este pasaje, dije: oye, me pasa lo mismo que al ciego, que me preguntan y me dicen: oye, eso está mal. No, ¿cómo que está mal? Tiene razón. Entonces me dediqué a estudiar la Biblia. Me fui al seminario y aprendí un montón de la Biblia, ¿sí? Entonces ya estaba preparado para decirles: Cristo fue el que me sanó y tiene el poder de salvarles y murió por nosotros, ¿sí? Bueno, ese es el ser discípulo de Jesucristo. Ese es lo que Cristo espera que los que le seguimos a Él hagamos, ¿verdad? Así que, ¿cómo ven? ¿Cómo están sus vidas? ¿Son discípulos de Jesucristo? ¿Sí? Los que están en la pantalla, ¿son discípulos de Jesucristo? Eso es el costo. Pero no hay mejor vida. No hay mejor vida que ser discípulo de Él. Y este es el costo, ¿sí? Si no, no pueden ser mis discípulos. Bueno, ¿por qué no terminamos con una palabra de oración? Aquellos que están en la pantalla.
Cierre sus ojos, también los que estamos aquí. Y así con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, díganle al Señor, Señor, yo creo que no he hecho lo que debía. Tú querías que fuéramos discípulos y ahora me dices lo que tienen que hacer los discípulos. Y yo quiero ser uno de ellos. Ayúdame, ayúdame, que mi vida seas tú el primero, que te siga, que tú seas más importante que las cosas de este mundo. Si no, no puedo ser tu discípulo. Gracias te doy, Padre, porque pasajes como estos nos animan a seguir adelante en las cosas tuyas. No queremos ser de aquellos discípulos que pues no te siguieron como tú querías que te siguieran. Así que te pido que nos ayudes a hacerlo bien. Así que te pedimos por esta situación en nuestra vida, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.